Bueno, ya está junto a nosotros nuestro segundo invitado del día de hoy, día jueves, Benjamín Villena, profesor asociado de la Universidad Andrés Bello, investigador del Instituto de Políticas Económicas, también de la misma universidad. Benjamín, bienvenido a Llegó la Hora. Muchas gracias por la invitación. Oye, Benjamín, hoy hace unos días publicaron junto a Felipe Balmaceda una columna sobre la reforma previsional que está bastante interesante porque se fijan algunos ejes que salen un poco de la discusión política que tiene que ver con los modelos, sino que más bien en los impactos económicos que pueden tener las distintas aristas que esta reforma tiene. Y en ese sentido te quería preguntar ¿cuáles son un poco, ustedes nombran las fortalezas, las debilidades de esta reforma? Partamos por ahí. ¿Cómo tú la ves? Mira, yo diría que es una reforma que es una herencia que hemos ido llevando por unos 10 años, en que hemos estado discutiendo la idea de subir las tasas de cotización por un largo tiempo, y el principal problema de eso es que poco lo que era bueno hace 10 años atrás quizá ya no es tan bueno hoy día, ¿ya? Por varios factores. El primero de ellos, diría yo, es porque la productividad laboral en Chile, que es una cuestión que lo ha destacado, o sea, no es solo opinión mía, digamos, una cuestión muy objetiva de medición, que la productividad laboral está estancada en Chile, ¿cierto? No solamente lo está hoy, sino que llevamos básicamente 20 años con la productividad laboral bastante congelada. Segundo lugar, porque hubo retiros de fondos de pensiones importantes durante la pandemia. Sí. Entonces eso hace que mucha gente se quedó con cero plata en las cuentas. Y tercer lugar, hoy día tenemos una PGU que no existía hace 10 años atrás. Y eso hace que para hoy día, para una persona que gana en torno al salario mínimo, no sea muy conveniente cotizar formalmente, porque lo que paga la PGU le da técnicamente una tasa de reemplazo, ¿cierto? El porcentaje de ingreso que percibe la persona en relación a un sueldo de referencia, pongámosle el salario mínimo, ¿ya? Entonces eso hace que hoy día, y me faltaba un último elemento adicional, ¿cierto? Que tenemos costos laborales considerablemente más altos que hace 10 años atrás, ¿ya? Ya. Por lo tanto, eso significa, como la productividad no ha aumentado, ¿cierto? La productividad es lo que permite pagar todo, ¿cierto? Pagar las utilidades de la empresa, el salario del trabajador, los impuestos, todo al final es como una torta, ¿cierto? Que hay que repartirla entre distintos actores. Como los costos laborales han aumentado por distintos motivos, aumento del salario mínimo, reducción de la jornada laboral, en fin, distintas cosas. En el fondo, lo que nos dice el margen realmente para ahorrar más, ¿cierto? Como contribución y dejarlo como ahorro o como algún sistema de pensiones, cualquiera sea, es mucho menor, ¿cierto? Porque al final lo que va a ocurrir hoy día es que una de las consecuencias que parece que muy pocas personas quieren mencionarlo, ¿cierto? Como que nos hacemos un poquito los locos con este tema, es que gran parte del aumento de este 8,5% adicional se va a terminar traduciendo en el tiempo en menores salarios para la gente, ¿ya? Va a ser mayor ahorro que forzosamente van a tener que realizar los trabajadores. O sea, podemos discutir, hay una cosa ahí como un poco que esta discusión... Sí, Benjamín, es súper interesante eso, porque hoy día se discute en el fondo que no, va a ser carga al empleador. Pero eso puede ser en el cambio de hoy día, cuando yo tengo un trabajo, pero cuando mañana salga a buscar, o cualquier joven que salga a buscar trabajo o cambio de trabajo, en el fondo ese costo a un nuevo puesto lo va a tener que absorber el trabajador igual. La empresa no le va a dar
para, en el fondo, entre comillas, las empresas, el mercado entero se va a ver, el precio de mercado se va a ver disminuido en general. Por supuesto. El precio de mercado, o sea, es una cuestión que está bien estudiada, esto en Chile también y en todas partes del mundo. Los que llamamos salarios de entrada, es decir, los salarios que se le pagan a personas que están recién siendo contratadas en las empresas, son mucho más flexibles a las condiciones del mercado laboral que los salarios de personas que ya están trabajando hace tiempo. ¿Ya? Eso significa que para un empleador que está recién contratando algo, seguramente le va a pasar buena parte de la cuenta, entre comillas, de la mayor cotización al trabajador. Dirán, las personas que llevan trabajando más tiempo no van a tener ese problema. Probablemente es falso. Ya gradualmente el empleador va a ir traspasando al menos una parte de este mayor costo en la forma de menores reajustes de salario. ¿Ya? En el fondo, si en un escenario sin reforma le habría reajustado el salario, no sé, 5%, ahora se lo va a reajustar 4 o 3, ¿cierto? Y si vamos sumando año tras año, vamos a ver que una buena parte de este costo se va a traducir en menores salarios para los trabajadores, especialmente en aquellos trabajadores que tienen menores niveles de capacitación, menores salarios en definitiva, ¿ya? Para la gente que tiene altos ingresos, en realidad ninguna reforma de pensiones le va a hacer una gran diferencia, ¿cierto? O sea, ahora la gente, en el fondo, paradojalmente, la gente que tiene altos salarios, que tiene altos ingresos, es la que va a quedar mejor con esta reforma, porque básicamente el empleador va a tener que cotizar 8,5% más del sueldo de la persona, ¿cierto? Y probablemente en personas de alto salario el margen que tiene el empleador para rebajárselo de los ingresos, digamos del salario, es menor. Entonces, van a quedar en el mejor de los mundos, ¿ya? Mientras que para las personas con una situación más vulnerable, probablemente, eso es lo que pensamos con este tema de la columna, ¿cierto? Probablemente la posición para ellos va a ser peor, ¿ya? Y van a tener que afrontar probablemente o salarios más bajos, o desempleo, o informalidad laboral. ¿Ya? Eso básicamente va a ser como los resultados previsibles para las personas que hoy día ganan en torno al salario mínimo o un poquito más, que son muchas personas en Chile. Sí. No, el impacto es bien potente ahí. Benjamín, te quería preguntar por otro punto interesante que mencionaron, que eran estos subsidios cruzados ineficientes, en este afán en un poco de compensar a las mujeres sobre los hombres, en un elemento de justicia que a mí me parece media extraña, considerando que si no corregimos que no nos jubilemos a la misma edad, y se haga algún tipo de promedio en expectativa de vida, nunca vamos a trabajar lo mismo. O sea, nunca va a ser una mujer que trabajó lo mismo, no ganó lo mismo que un hombre, sí, se jubila 5 años antes, o ya partimos por ahí. Y en ese sentido te quería preguntar cuál es como, ¿qué encontraron dentro de este concepto de subsidio cruzado, y si realmente soluciona el problema o simplemente, en el fondo, castiga a uno por sobre otro? A ver, lo que pasa es que uno piensa que parte de la política pública puede estar orientada a tratar de corregir ciertas desigualdades o ciertas discriminaciones que uno puede encontrar en los mercados laborales. Yo no niego la existencia, algo de eso hay, ¿ya? Ahora, si esa diferencia viene dada porque la regulación hace una discriminación, me parece que lo lógico es arreglar la discriminación en la regulación. Claro. ¿Ya? Y en este caso tenemos la discriminación de que las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Entonces, parecería como punto de partida, ¿cierto?, para nivelar la cancha, es dar a las mujeres la posibilidad de hacer dos cosas, ¿cierto?, que trabajen 5 años más y que se les tenga que pagar 5 años menos de jubilación, de tal manera de que eso les permita aumentar sus montos de jubilación. Si después de eso quedan diferencias, bueno, ahí podemos entrar a discutir si es necesario hacer alguna corrección, pero mientras la política pública tenga, en el fondo, esté escrita con desigualdad, me parece que es evidente que eso es lo que hay que arreglar en primera instancia. Ya, ahora, es súper impopular, ¿cierto?, porque hoy día plantear este tema, ni siquiera se llegó a plantear, hasta donde yo entiendo, en las discusiones en el Congreso y qué sé yo. Yo creo que
me imagino que el gobierno, los negociadores, los distintos actores políticos no quisieron arriesgarse que este acuerdo fracasara por esta cuestión que desde mi punto de vista no logro entenderlo muy bien, pero sí me doy cuenta que es bastante impopular en muchas personas, ¿cierto? Y digamos, un poco dado el discurso que ha mantenido el gobierno respecto a temas de género, etcétera, no sé, entre comillas, castigar a las mujeres dándoles 5 años más de trabajo podría ser impopular. La verdad yo lo veo al revés, ¿cierto? Están siendo castigadas 5 años menos de llevar una vida laboral razonable, ¿cierto? A los 60 años hoy día la mayor parte de las personas todavía no sé si en todos los trabajos y en todas las situaciones, pero un número importante de gente de los 60 años están en posibilidades de trabajar, son personas productivas, valiosas para la sociedad. Me parece que es un poco exagerado, dadas las condiciones de expectativa de vida, de calidad de vida que hoy día tenemos en Chile y en muchas otras partes del mundo, que las personas se jubilan a los 60 años parece un poco absurdo, la verdad. Sí, es una discusión difícil. Lamentablemente a veces lo técnico es enemigo de lo políticamente correcto, pero desde esa perspectiva esos elementos hay que ponerlos en la palestra igual, y la gente tiene que escuchar que en el fondo vivimos más, hombres y mujeres vivimos más que cuando se generó esta reforma, o sea que cuando se planteó que había que jubilarse a los 60, no lo hemos cambiado en años donde la expectativa había aumentado prácticamente en 10 años. Entonces, ese tipo de elementos, si no se consideran de manera técnica, y sobre todo considerando si las mujeres vivimos más, según yo a los 60 estamos mejor que los hombres. Entonces, también son elementos que hay que poner en la palestra, porque al final estamos castigando el trabajo de unos para darle a otros sin necesariamente arreglar el problema inicial. Exacto. Hay una desigualdad en la regulación. Eso es lo que hay que corregir de partida, digamos. Y después, si es necesario corregir otras cosas, bueno, conversémoslo, pero en el fondo hay que nivelar la cancha en lo que al Estado le corresponde, que es poner reglas del juego que sean iguales para todos. Sí, y en eso, Benjamín, de manera integral, tú, ¿cuál de esta reforma, cuál crees tú que pueden ser los elementos económicamente más peligrosos y con los que hay que tener en cuenta a futuro? Así, modo resumen. Grande, sí. Mira, el peligro más grande se llama informalidad laboral. ¿Ya? El problema hoy día es que los costos laborales ya son altos, estamos subiéndolos mucho más, ¿cierto? Hay gente, yo he seguido harto las discusiones en redes sociales de distintos economistas, algunos de los cuales respeto mucho, pero normalmente no ponen mucho énfasis en esto y dicen, pero se va a diferir en el tiempo. Digo, perfecto, no hay, si lo diferimos en el tiempo, pero para que esto funcione necesitamos que la productividad, que el tamaño de la torta vaya creciendo, de tal manera que cuando vayamos teniendo tasas de cotización más altas, nos duela menos repartir un porcentaje más alto de la torta al tema del ahorro. El problema es que la torta no está creciendo, y por lo que vemos, a menos de que cambie algo dramáticamente en el futuro, la torta no va a crecer mucho más, o no va a crecer nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos como diciendo, tomémonos, chutemos el problema para adelante, ¿no? ¿Ya? Porque realmente mientras la productividad no aumente, eso tiene que ver con un montón de otros factores que da para muchas otras conversaciones. Mientras no tengamos ese elemento, el costo laboral va a ser igual de restrictivo como lo es hoy día nomás, ¿ya? Y el problema es que la informalidad va a ser una tentación muy grande para trabajadores, para empleadores, para empresas, particularmente la gente que gana menos, las empresas que son menos productivas, normalmente empresas pequeñas, ¿cierto? Porque al final del día es, si nos ponemos de acuerdo, las personas se pueden poner de acuerdo, trabajadores, empleadores, si nos ponemos de acuerdo podemos hacer un trato que es mucho mejor, ¿cierto? Que evadimos la regulación laboral, ¿cierto? Nos hacemos contratos o hacemos relaciones laborales informales y nos evitamos una gran cantidad de costos. Entonces hoy día yo tengo como la siguiente... La siguiente metáfora, digamos, ¿cierto? Es como hoy día el sistema previsional era como un auto viejo, pero que funcionaba más o menos, ¿cierto? Y entonces la solución de la regulación fue compremos un auto de lujo,
un auto de lujo en un país OECD, ¿cierto? Ese es el estándar que vamos a llegar, 18,5% el promedio de la OECD. Eso es un auto de lujo, ¿ya? Y si usted no lo alcanza para comprar el auto de lujo, entonces quédase a pie. ¿Qué le parece? Buena idea, ¿ya? Entonces, me parece que estamos en un dilema de ese tipo, ¿cierto? Y la verdad es que no necesitamos, a lo mejor necesitamos hacer una pequeña mejoría al auto, nomás llevarlo al taller, echarle un par de cosas más, ¿cierto? Y eso yo lo traduzco en qué, tal vez subir la tasa de cotización 2-3% y ver qué pasa, ¿cierto? Sí. La verdad es que nosotros tenemos algún grado de evidencia, ¿cierto? Nosotros la pusimos en esta columna que escribimos con Felipe Balmaceda, pero tampoco tenemos una bolita de cristal, ¿cierto? Estas son estimaciones que se basan en lo mejor que podemos hacer, en las mejores investigaciones que hay disponibles, pero no es una bolita de cristal. Entonces yo creo que es súper importante evaluar qué es lo que pasa, ir con cuidado, porque estamos pisando un terreno delicado. Así es. Y el problema de esto, ¿cierto?, es que cuando la gente sale del mercado formal, tiene cierta tendencia a persistir fuera del mercado formal, y eso va a significar que la gente no va a ahorrar lo suficiente, el día de mañana va a ocupar PGU mucho más de lo que ocupa hoy día, y puede ser que aún en términos fiscales, que es lo que les preocupa al 90% de las opiniones que he leído por ahí, puede ser que incluso en esa dimensión, que todos parecían estar de acuerdo que iba a funcionar, puede que tampoco salgamos bien ahí, ¿ya? Por la sencilla razón de que vamos a tener que pagar mucha más PGU en el futuro y vamos a tener menos trabajadores que van a aportar al sistema. Bueno, interesante conversación junto a Benjamín Villena, profesor asociado de la Universidad Andrés Bello y también investigador del Instituto de Políticas Públicas Económicas de la misma universidad. Benjamín, muchas gracias. Da para un análisis, te vamos a tener que tener otro día porque hay mucho que conversar de esta reforma, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mara, por la invitación y bueno, encantado de conversar en otra oportunidad si es posible. De todas maneras. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora. Estás escuchando Agricultura.